Aquí a De Luque. No, gracias. Un saludo cordial, presidente, a todos los colegas, a los integrantes de esta comisión. Hombre, yo quisiera hacer básicamente una pregunta. Me parece extraordinario que se plantee finalmente, después de tantos años, que se haga aquí en el país un catastro multipropósito, es decir, que tengamos una radiografía clara de la propiedad, de la tenencia de la tierra, porque no se puede ni formular una política pública en materia agropecuaria seria, ni se pueden emitir ningún tipo de opiniones o juicios de valor si no se tiene esa radiografía de lo que está pasando en el campo colombiano. También me parece extraordinario que se impulse la figura de las zonas especiales de desarrollo rural y agropecuario para incentivar la inversión de capital en el campo colombiano. Y tenemos que defender esto por encima de la demagogia, de que se le va a entregar el campo a los ricos. No, aquí estamos entregando el campo a la inversión de capital, que es lo que jalona la productividad y el desarrollo del campo colombiano, y es lo que le trae paz y prosperidad al campo colombiano. Además, con una figura bien interesante, no se entrega a estos empresarios el derecho de propiedad, que es una perpetuación en la propiedad de un activo estratégico de la nación, sino que se le entrega bajo una figura básicamente similar a lo que son las concesiones mineras. Esto es algo absolutamente necesario que hay que sacar adelante. Sin embargo, yo les hago una pregunta. Aquí, lo señalaba el representante Fernando, hay un problema muy claro de informalidad en la tenencia de la tierra. Esa es la gran tragedia del campo colombiano, porque la informalidad es sinónimo de miseria. Informalidad es estar completamente por fuera de todos los circuitos económicos, es condenar al poseedor a reproducir su miseria, a atrasar la productividad y la competitividad del país y a perpetuar los círculos de violencia que germinan fácilmente en el campo colombiano. Una vez, por ejemplo, hagamos este catastro y una vez adelantemos políticas de formalización de esa informalidad en la tenencia de la tierra, es decir, le demos títulos de propiedad, ¿qué va a pasar luego? Al cabo de una generación, porque podemos hacer una reforma agraria. El otro día leí el domingo a mi buen amigo el superintendente notario de registro decir que hay 5 millones de hectáreas disponibles para entregarle tierra a los campesinos de Colombia, para hacer justicia social. Pero ¿qué pasa al cabo de una generación? Ustedes saben, y eso no lo digo yo, lo dice ese extraordinario pensador que fue Alexis de Tocqueville, que la ley de sucesiones lleva el germen fatal de destrucción de la propiedad agraria y por ende el germen de destrucción de cualquier reforma agraria, el germen de destrucción de cualquier proceso de formalización de la tierra está en una ley superior a cualquier institución política, que es la ley de sucesiones. Es una fuerza irresistible, que es la repartición por igual, en voluntad testada, en sucesión testada e intestada, de los bienes del difunto. Es decir, el que tenía una UAF, cuando muere, tiene la certeza de que su hijo campesino, si son 3, va a ser 3 veces más pobre, porque lo que era una unidad agrícola familiar termina dividida en 3, en 4 o en 5 hijos. Y no olvidemos que el esquema económico del campo colombiano es premoderno, es decir, es malthusiano. La productividad de la pequeña parcela depende del número de hijos que tenga el campesino, depende de las manos, de los hijos que produzca la mujer del campesino, 5, 6, 7, porque no hay ningún elemento tecnológico incorporado en la pequeña propiedad rural, y naturalmente que no hay ningún crédito, porque es propiedad informal, porque lo que fue una unidad agrícola terminó dividido en el número de hijos que tuvo. De ahí está, esa es la razón de la informalidad en la tenencia de la tierra, y usted, doctor Borbón, lo pudo ver y lo pudimos ver muy bien ahora, por ejemplo, cuando llenaron la represa del Quimbo. La empresa, con su lógica corporativa, porque es una lógica, no es que sean malos,
Decía, es que yo solo puedo indemnizar al señor propietario. Pero resulta, representante, que vivían campesinos que no eran propietarios. ¿Por qué? Porque habían heredado, y naturalmente cuando usted ya hereda es un pedazo de tierra miserable, pues usted no formaliza, porque la persona está muy preocupada en tratar de sobrevivir con su miseria de minifundio y no tiene tiempo ni recursos para formalizar. Esa es la informalidad de la tenencia de la tierra en Colombia. ¿Cómo hacer para evitar esto? Que al cabo de una generación volvamos a tener los mismos problemas que venimos arrastrando generaciones atrás, desde las reformas agrarias del 36. Mire lo que dice Tocqueville, que es extraordinario por la elegancia que se expresa, en que redacta, en que logra plasmar ideas. La muerte de cada propietario agrícola significa alterar su propiedad, por cuanto ésta se divide en parcelas que se convierten en pedazos cada vez más pequeños. Una tendencia a la perpetua disminución que desemboca en la pequeña propiedad rural, es decir, en Colombia en el minifundio. ¿Y cuál es el mejor aliado del latifundio? Que es también un esquema productivo maltusiano. Latifundio, como no le incorpora tecnología, el aumento de su renta depende de que vaya acaparando más tierra. Una vaina rentista porque es ganado. La única forma de ganar más plata, y uno tiene tecnología, porque no se le incorpora tecnología, porque también está realmente por fuera de los circuitos económicos, es crecer y crecer y crecer y crecer. Y yo creo que usted en el llano lo ve particularmente porque es la lógica de hierro del latifundio. Es una ley del latifundio, crecer. ¿Y dónde crece el latifundio? En donde encuentra propiedad informal de la tierra. Ahí se mezclan las dinámicas propias de la historia colombiana. La violencia, el crecimiento natural del latifundio, la propiedad informal de la tierra. ¿Y qué produce esto? La ley de sucesiones. ¿Qué piensan hacer ustedes desde el IGAC, desde el INCODER, para evitar que estas dos leyes de hierro, la ley del latifundio, del avance latifundista, y la ley de la división perpetua de la tierra no termine reproduciendo la misma realidad que estamos viviendo hoy, de informalidad, de miseria? Además, porque esa miseria atrapa al campesino, no lo deja emigrar a la ciudad, porque igual queda con un pedacito de tierra y se aferra a su tierra. Y les digo que este es el tema realmente de fondo para lograr una paz a largo plazo en el país, porque podemos comprar la paz 30 años, pero los mismos problemas del campo los reproduciremos en 30 años. De ahí nacen las FARC, de ahí reclutan las FARC, de esa masa campesina que vive en un minifundio de una tenencia informal y que no tiene opción de absolutamente nada. Y se los digo porque este es el tema en que se deben concentrar las autoridades de la rama ejecutiva nacional. La izquierda en Colombia propone, para frenar el avance latifundista, las zonas de reserva campesina. Y pareciera que el debate en Colombia se hubiera quedado paralizado, como si no hubieran más alternativas en las zonas de reserva campesina, ¿no? Es que es inevitable, es como el pensar políticamente correcto. Es que si uno dice algo en contra de las zonas de reserva campesina, uy, ese debe ser latifundista, es alguna vaina contra los campesinos pobres. Yo no sé si la zona de reserva campesino sea una solución peor, porque usted está creando unas zonas agropecuarias que quedan por fuera de los circuitos económicos, porque usted no la puede enajenar libremente, solamente se la puede enajenar al otro integrante de esa zona de reserva campesina, es decir, usted queda con una propiedad imperfecta, y cuando usted tiene propiedad imperfecta usted queda por fuera del sistema crediticio. Eso es algo que es así funciona la economía, eso no lo podemos cambiar tan fácilmente. Estamos reproduciendo son miserias, y si el campo colombiano, la alternativa para el pequeño productor campesino en la zona de reserva campesina, no le auguro un gran futuro. ¿Por qué no pensamos en esto? La semana entrante tengo un foro en la Universidad Externado con el periódico Ámbito Jurídico, en donde voy a presentar un proyecto de ley de reforma de la ley de sucesiones. Algo tan simple como esto: permitirle al dueño de 1, 2 o 3 UAF libertad de testamento, transferirle el bien agrícola a un hijo, al hijo campesino que escoja, y formar desde temprano a sus demás hijos en otras actividades. Porque es que cuando el campesino enfrenta la fatalidad de tener que dividir su tierra, no se preocupa por nada distinto que simplemente van a recibir, no tengo nada más que hacer porque la ley me obliga a repartir por igual. Y eso no me lo inventé yo, eso se lo inventó el señor Napoleón Bonaparte,
que es el creador del Código Civil, de donde vienen estas normas. No lo implementó, pero él decía, división obligatoria entre el número de hijos de la gran propiedad rural, porque no puedo permitir que se reproduzcan las aristocracias y que se vuelvan a crear nuevas aristocracias con base en el poder de la tierra. Pero para el pequeño campesino, darle la oportunidad de que no fraccione la unidad agrícola familiar, porque es condenar a sus hijos a la miseria. Mire lo que dice el señor Tocqueville sobre este particular. Las leyes sobre las sucesiones deberían estar colocadas a la cabeza de todas las instituciones políticas, porque influyen increíblemente sobre el estado social de los pueblos, cuyas leyes políticas no son más que su expresión. Permitámosle al pequeño campesino que no fraccione. Además, para cualquier campesino fraccionar su tierra es como cortarse un brazo. A ningún campesino le gusta fraccionar lo que ha acumulado de tierra. ¿Qué dimensión? 1, 2 o 3 UAF sin fragmentarlas. Y le aseguro que el problema de esa miseria, de la informalidad en la tenencia de la tierra, se reduce. Es el único camino que existe. Y es un camino mucho más saludable. Y es un camino mucho más profundo que el de pretender que al campesino o al pequeño campesino solo se le puede proteger a través de esa figura ideologizada de las zonas de reserva campesina. Gracias, representante. Tiene el uso de la palabra representante José Caicedo y damos paso al ministro de Ambiente.